En varias entrevistas concedidas a agencias europeas de prensa, el ilegítimo fiscal Tarek William Saab, jefe de la persecución del régimen venezolano, dice que no reconoce como prisioneros políticos, sino como simples detenidos a los centenares de ciudadanos encarcelados de manera arbitraria por orden de la dictadura. Claro, y Saab, además, sancionado desde hace 8 años por la Unión Europea por menoscabo a la democracia en Venezuela. Pide ahora con cinismo que la amnistía tenga aplicación también para el régimen e incluso llega a plantear como contraparte que Nicolás Maduro y Silvia Flores sean liberados. Justicia y paz es lo que pedimos, estamos de Venezuela. Ya basta de tanto sufrimiento, Señor. Este incesante clamor de los familiares de los presos políticos parece dejar indiferente al opresor fiscal del régimen venezolano Tarek William Saab, quien ni siquiera reconoce como perseguidos políticos a los ciudadanos injustamente sometidos, cautivos y torturados en las cárceles de la dictadura por el solo hecho de disentir. Es decir, yo los llamo presos, yo no le doy un apellido a nada, porque entonces usted me dirá, son personas detenidas, usted me dice, ¿qué son? Son detenidos por acciones que en su momento están registradas. En entrevista concedida a la agencia británica Reuters y tan solo horas después de haber dispuesto el nuevo secuestro y traslado a prisión domiciliaria del líder democrático Juan Pablo Guanipa, el fiscal del régimen plantea ahora que una amnistía general cobije también a los victimarios. Que una ley de amnistía general tiene que beneficiar a todos los factores, o sea, gubernamentales y opositores, porque es para la reconciliación y la pacificación. Incluso, hablando con la agencia AFP, Saab propone una contraparte a la amnistía general que beneficia a Nicolás Maduro y a Silvia Flores, presos en Estados Unidos por narcotráfico. Si vamos a hablar de una amnistía y un perdón absoluto, el ciudadano presidente Nicolás Maduro, constitucional, presidente constitucional de Venezuela, y la doctora Silvia Flores, diputada y primera dama, tienen que ser liberados de manera incondicional. Pero en Venezuela aún son más de 600 los presos políticos que faltan por salir de los centros de tortura, con o sin amnistía, y miles los perseguidos que esperan el cierre de sus injustificadas causas ante los tribunales del régimen. La ley de amnistía vendría a cerrar una herida que ha ocasionado realmente momentos muy duros para la sociedad venezolana entera. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad, como los ordenados y cometidos por la cúpula de la dictadura venezolana, no caben en ninguna amnistía ni tampoco prescriben. Y lo veíamos hace unos minutos, vamos a retomarlo también. Diosdado Cabello rechazó reconocer a los presos políticos en manos del régimen y volvió a hablar de poner límites a la amnistía, que es una medida de alivio exigida por Estados Unidos y anunciada por Delcy Rodríguez. Así como el ilegítimo fiscal, Cabello ha pedido la liberación de Nicolás Maduro. Dijo que, según él, Juan Pablo Guanipa no fue secuestrado, sino detenido. Lo triste es que esta gente dice que ellos son presos políticos. Ay, ¿y por qué no dicen nada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que es un preso político, también un prisionero de guerra? ¿Por qué no piden por la liberación de Nicolás Maduro? Que fue secuestrado, a que secuestraron de aquí fue Nicolás Maduro. Este fue detenido. Violentamente, dicen ellos que fue detenido violentamente. Ahora, esa ley de amnistía solo la puede aprobar el chavismo. Porque tenemos mayoría. Es así, porque la presidenta puede, su condición de presidente, indultar. Ahora, alguien que no se puso a derecho, participó en golpe de Estado y se fue. ¿Cómo tú lo vas a dar amnistía si no se puso a derecho? Revisen cómo son las leyes de amnistía. La ley de amnistía no es abierta. Inclusive se hicieron listas de las personas que cometieron unos delitos y fueron sometidos a la amnistía.
En directo desde España, Juan Carlos Gutiérrez, abogado, profesor de Derecho Internacional, representante de las víctimas en el proceso que lleva a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Juan Carlos, buen día. La primera pregunta que te formulo de inmediato es, estamos escuchando ya no en voces de actores políticos del régimen, sino en la voz del propio fiscal ilegítimo del régimen, que no solo hay que indultar, hay que amnistiar a los actores del régimen, sino pedir la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores como contraparte para llevar a cabo, para adelantar esta ley de amnistía exigida por Estados Unidos. Desde el ámbito jurídico, desde lo tuyo, Juan Carlos, ¿cómo ves estos planteamientos del fiscal general? Bueno, buen día Andrés y buen día Ruth, y muchas gracias por tu contacto. Desde el punto de vista estrictamente legal, el argumento o el planteamiento de Tarek William Saab hay que dividirlo en dos. En primer punto, en lo relativo a la autoamnistía que él plantea, esa propuesta que miembros del gobierno sean objetos del proceso de amnistía, el comentario es muy claro en los términos como ustedes lo han indicado en la introducción. No puede, bajo ningún concepto, una ley de amnistía correctamente elaborada incluir con comportamientos que configuren crímenes de lesa humanidad dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía. De ser así, la ley va a ser declarada nula por instancias internacionales. Especialmente lo hará la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los mismos términos como ya lo ha realizado en 5 sentencias anteriormente. La propia Constitución venezolana, en su artículo 29, prohíbe de manera categórica, expresa, clara e inequívoca que los crímenes de lesa humanidad puedan ser objeto de una amnistía de carácter general. Por otro lado, el segundo planteamiento de establecer un parámetro de negociación con Nicolás Maduro Moros y su señora esposa como contraprestación al otorgamiento de la amnistía, eso no tiene absolutamente ninguna cabida, ninguna forma jurídica de aplicación dentro del sistema legal venezolano y en el sistema internacional. Y por el contrario, esa propuesta lo que produce una clara evidencia es que están pretendiendo utilizar a los prisioneros como moneda de canje. Y eso le da un carácter de prisioneros por razones políticas, entre múltiples aspectos demostrados, certificados por decisiones internacionales que inequívocamente demuestran que en Venezuela, lamentablemente, si existen presos políticos, lamentablemente aún tenemos más de 600 personas privadas de libertad y esas personas tienen que ser no solo excarceladas, sino sus procesos tienen que ser cerrados de manera definitiva, sin que tengan antecedentes penales. Y precisamente ese es el objetivo de una ley de amnistía que también se aplica para aquellas personas que no se han puesto a derecho en los términos como plantea el anterior de las personas que ustedes citan allí. En estricto ámbito de aplicación de ley, si se va a aplicar, si se pretende extender el ámbito de protección de la ley de amnistía hacia factores de miembros del gobierno, no puede ser por crímenes de lesa humanidad. Abogado, ahora, aquí, ya que usted lo ha mencionado, esto de decir presos políticos, lo que son los hermanitos Rodríguez, dicen, vamos a excarcelar a presos políticos precisamente por esto de la reconciliación nacional. Y se escucha también una contradicción por parte de Diosdado Cabello, por parte de el fiscal, diciendo, pues yo me niego a decirles presos políticos porque son personas que tienen deuda con la justicia. ¿En qué quedamos? ¿Por qué hay tanta contradicción dentro de las filas del régimen al hablar además de personas que están detenidas de forma arbitraria y para las cuales además se está hablando, mencionando una ley de amnistía que todavía pues no ha sido aprobada y no llega? ¿Por qué ese tipo de contradicciones dentro de ellos mismos? Sí, indiscutiblemente, Ruth, que se trata de contradicciones, pero eso usted lo que ve, lo que nos permite establecer ahí que no existe una unicidad en cuanto al criterio de esa estructura de poder que aún se maneja en Venezuela. Por eso hay que ver con precisión cuáles van a ser los artículos que se van a discutir en la sesión de hoy, cuáles son los artículos que se van a ser incorporados y estar atentos a la forma como esa ley de amnistía en definitiva va a terminar aplicándose.
¿Por qué, en dos palabras, por qué se trata de perseguidos políticos? En primer lugar, en su mayoría se le imputan delitos políticos propiamente establecidos. Esos delitos de traición a la patria, conspiración, esos presuntos o esos señalamientos de crímenes de odio son crímenes políticos por excelencia, pero también existen imputaciones de delitos comunes que se demuestra que están señalados bajo una persecución implícita o una persecución política subyacente. Y eso está demostrado en todos los casos. De todas formas, Ruth, la calificación o no del fiscal general o del Diosdado Cabello o de las autoridades gubernamentales de que si son o no prisioneros políticos no tiene ningún efecto desde el punto de vista legal, ni siquiera los efectos de la ley de amnistía. La ley de amnistía tiene que hacerse aplicar en forma general, no para casos individuales, en periodos específicos de tiempo, en lugares y en fechas establecidas y con indicación de los crímenes que va a abarcar. Allí no se especifica si se trata de delitos políticos o no, no se especifica parámetros de inocencia o de culpabilidad, ahí lo que se tiene que llevar al olvido todos esos procedimientos criminales que no debieron haberse abierto. Y si hay algunos abiertos relacionados con funcionarios del Estado y que no sean imputaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad, delitos graves en contra de los derechos humanos, pudieran estar cubiertos por ese procedimiento, por esa ley de amnistía, a lo cual hay que estar atentos, porque una autoamnistía, en los términos como plantea el fiscal general, no puede permitir parámetros de impunidad para crímenes de gravedad. Ahora, Juan Carlos, quiero plantearte una última pregunta, y es que incluso para personas como yo, que no soy experto para nada en asuntos de derecho penal, de derecho penal internacional, es claro, es fácil entender que un crimen de lesa humanidad como aquellos por los que están siendo procesados los más altos responsables del régimen venezolano no son crímenes que puedan ser amnistiados y que tampoco puedan prescribir. Lo que el fiscal ilegítimo está pidiendo es que sean amnistiados también los agentes del régimen, pero los crímenes de lesa humanidad de ninguna manera podrán entrar en una medida de alivio de estas, Juan Carlos, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, Andrés, sin lugar a alguna duda. Vamos a ponernos en un supuesto. Se establece la ley de amnistía, se ordena el cierre de todos los procedimientos de estas personas que han sido objeto de detenciones arbitrarias, de órdenes internacionales de persecución penal y de procedimientos arbitrarios. Y por cierto, Andrés y Ruth, la ley de amnistía debe abarcar las persecuciones de naturaleza administrativa, como por ejemplo las sanciones de inhabilitación política que estén vinculados a estos hechos. O sea, tiene que tener un carácter amplio y paralelamente contempla algunas normas que procuren o estén dirigidas a generar impunidad a agentes del Estado venezolanos que hayan participado en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, pues entonces esa ley debe aplicarse hacia las personas que han sido amnistiadas, pero no por los delitos de lesa humanidad. Entonces ahí se plantearía una nulidad parcial de esa ley en instancias nacionales y en instancias internacionales. El caso de Barros Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más 4 sentencias más, son jurisprudencia que sería absolutamente aplicable. Las leyes de amnistía tienen que ser necesariamente compatibles con las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Vamos a agradecerle su tiempo, Juan Carlos Gutiérrez, abogado y profesor en Derecho Internacional, representante de las víctimas en el proceso de la CPI por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a usted.